Saludamos a esta hora en Chile a Sebastián Millán, analista político. Bienvenido, Sebastián, al informativo de NTN24. Buenas noches, Nicolai. Muchas gracias por la invitación. Sebastián, veamos nuevamente los resultados para comprender cómo se perfila el panorama para el próximo diciembre, día del balotaje presidencial, el 14 de diciembre. Aquí tenemos entonces los finalistas, Janet Jara y José Antonio Kast. ¿Hacia dónde van a ir los votos de quienes no lograron pasar a la segunda vuelta? Ya tenemos claro a Johannes Kaiser, quien respaldó a Kast, pero Franco Parisi, ¿hacia dónde podrían terminar yendo esos votos que lo posicionaron en la tercera posición, sorprendiendo a muchos? Sí, claro, acá lo que podemos ver y visualizar es algo que muy pocos analistas lograron prever. Algunos lo lograron comentar, pero no tan consolidado como lo vimos en el porcentaje de votación, casi un 20%, principalmente en el candidato Franco Parisi del Partido de la Gente, y que logra un poco perfilar un votante que está cansado de la clase política y que no tiene una definición clara respecto de un proyecto ideológico. Esta configuración vuelve muy difícil saber muy bien a qué candidato directamente se va a ir esos votos. Pero lo que no podemos evitar sacar en cuenta es que el votante del PDG tiene solamente dos opciones: votar por un modelo de sociedad estatista que lo representa a Janet Jara, o votar por las ideas de una sociedad libre. Y muchos de los miembros que hemos visto cómo se han desempeñado en los últimos años en la política chilena a través del Congreso, que tuvo medianamente un desempeño desordenado como estructura de partido, hoy en día tienen el desafío de establecerse de manera más coordinada para ver si están por el modelo de una sociedad libre o finalmente serían para Janet Jara. Es muy difícil de que esta cantidad de votantes se le pueda atribuir en una totalidad a cualquiera de los dos candidatos. Sin embargo, tenemos más antecedentes del proyecto político que consolida a Franco Parisi como una tendencia desde un tecnopopulismo más inclinado hacia una centro derecha. Y me atrevería a decir de que su mayoría podrían eventualmente pasarse a José Antonio Kast, pero no sorprendería de que muchos de ellos puedan votar incluso nulo y un bajo porcentaje por Janet Jara. Y si consideramos que Evelyn Matei, también conservadora, quien quedó en la quinta posición, respaldó a sí mismo a José Antonio Kast, y si lo comparamos con la elección de 2021, cuando José Antonio Kast fue primero en la primera vuelta, pero perdió en la segunda vuelta frente a Boric, podría pasar lo mismo, pero a la inversa en esta elección, es decir, que la primera que quedó en esta primera vuelta, Janet Jara, termine quedando segunda y perdiendo la elección en el balotaje frente a José Antonio Kast esta vez. Perfecto. Lo que podemos decir acá, primero que todo, es que acá se evidencia de que el proyecto político de Chile Vamos, incluso el piñerismo como reencarnación en Evelyn Matei, es decir, el proyecto que consolidaba a Sebastián Piñera previamente como una derecha más tecnócrata y que está alineada a un proyecto político de centro, ya tiene su fin, es decir, muere en estas elecciones con Evelyn Matei y muchos de sus congresistas que no lograron alcanzar el porcentaje de votos para llegar al Congreso. Y por una parte tenemos una consolidación, es decir, Chile se consolida finalmente con candidatos más de derecha de lo que teníamos visto hace unos años. Y por primera vez en la historia de la Vuelta a la Democracia podríamos ver un gobierno de derecha a secas, incluso ya que el gobierno de Sebastián Piñera se perfilaba más como un gobierno de centro derecha, y que él mismo se percibía como alguien de centro. Entonces, eventualmente en esta segunda vuelta, lo que podríamos ver es que estos distintos proyectos políticos de derecha, que incluso algunas encuestas los podían dar como un empate técnico, y acá también se puede decir que las encuestas en Chile también fracasaron como una misión técnica de estudios de proyección de voto, sino que más bien se consolidaron como propagandas políticas en favor de uno u otro candidato. No lograron prever lo que sucedió. Y es acá donde tenemos estas nuevas derechas que tienen mucha más probabilidad de llegar al gobierno que Janet Jara. Janet Jara, hay que recordar que no alcanza ni siquiera el 30% que se lograba prever en algunos escenarios, y ese 30% que se atribuye principalmente a la aprobación de Gabriel Boric, que durante mucho tiempo se ha mantenido en ese porcentaje y es un votante duro, es decir, fiel respecto al proyecto político de Boric.
Y es acá donde podemos decir que Janet Jara, en esta primera vuelta, fracasó totalmente, ya que no alcanzó a llegar a ese 30%. Y acá lo interesante es ver cómo ella puede adaptar su discurso, es decir, salir del mantra comunista para hablarle al votante del partido de la gente de Franco Parisi que no quiere comunismo y que en algún punto ha sido crítico de este mismo. El péndulo que en 2021 se fue a la izquierda podría terminar regresándose en este 2025 a la derecha. Sebastián Millar, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación.